Claro, es muy pronto, pero a la luz de lo que pasó en el partido, que tiene que ver con qué, con que se lo hayan empatado 2 veces, el triunfo de la U termina siendo 3 puntazos. 3 puntazos para Universitario porque el partido se le complicó. Y de hecho no recordaba, y no recuerdo de hecho, un partido en el pasado inmediato de torneo nacional, jugando en el Monumental, que la U haya terminado como vimos. Es decir, probablemente sabiendo del riesgo que podía asumir o haber a partir de lo que habían sido en 2 oportunidades que se lo empaten, que una jugada en el final termine siendo el empate para Cienciano. No pasó hoy, pero sí pasó el otro día. Entonces hoy creo que la U, de manera subjetiva pero también definida, trató de cerrar el partido una vez que logró el 3-2. Por supuesto que no dejó de atacar porque tuvo oportunidades como para cerrar el compromiso. La U tuvo esas oportunidades para cerrar el compromiso, marcar el 4º gol y olvidarse de lo que faltaba de partido. Pero Cienciano ya no tuvo otra gran opción como las que gestó en su momento, que tampoco fueron muchas. Hoy Cienciano fue muy efectivo. Muy efectivo. Hoy Cienciano tiene un remate dentro del área de la U en el primer tiempo, que es el gol de cabeza de Romagnoli, y un segundo remate dentro del área en la segunda etapa, que es el gol de Garcés. La efectividad estuvo del lado de Cienciano. Por supuesto que, más allá del mérito en cuanto a lo que significa el trámite del partido, el mérito de Cienciano estuvo, por ejemplo, en el empate a 2, de gestar una gran jugada de contragolpe. Porque muchas veces se define este tipo de situaciones respecto a la parte defensiva del grande, en este caso la U. Que claro, esa mirada seguramente la tendrá el entrenador, esa mirada seguramente la tendrá Fabián Bustos. ¿Para qué? Para analizar cómo resolver ese tipo de situaciones de una mejor manera. Sin embargo, aquí, como somos o soy un tercero, le doy el mérito a Cienciano de haber construido una muy buena jugada. Precisa y en 3 toques. Lo que sí es cierto es que hoy Romagnoli hizo lo que quiso con Matías Di Benedetto. No le encontró la forma a Matías Di Benedetto a Romagnoli. No pudo. Y claro, eso tiene que ver también, por supuesto, por el nivel que mostró el futbolista de Cienciano, que hoy estuvo dentro de esos partidos que ha tenido en determinados momentos que lo hacen un jugador muy, muy bueno. Le costó a la U, pero lo ganó, ¿no? Y creo que el triunfo es merecido por lo que hizo uno y otro equipo en la cancha respecto al plano ofensivo, ¿no? Porque Cienciano asumió una responsabilidad de saber que en el Monumental el año pasado la había conseguido el 100% de los puntos. Tuvo algunos momentos interesantes en el 0-0 de tratar de tener mucha cantidad de pases, tratar de bajarle un poco la marea a Universitario. Pero la U poco a poco fue encontrando ese ritmo, esa regularidad, esa intensidad en su ataque que lo terminó poniendo arriba en el marcador, ¿no? Lo terminó poniendo arriba en el marcador. Ya cuando llega el 1-0 de Valera, el cabezazo bien puesto, gran centro de Ureña. Cuando llega el 1-0 ya la U merecía el gol. Ya se había acercado con peligro, ya había generado algunas situaciones importantes por izquierda, por derecha, por el centro, con lo cual el gol se caía de Maduro. La U logra normalmente el gol de esa manera, ¿no? Logra llegar al gol ya mereciendo estar arriba en el resultado, y hoy lo logró bajo esa misma premisa. Ya la U mostraba que tenía que estar 1-0 arriba. Lo logra con este buen cabezazo de Alex Valera, muy buen centro de Ureña, que en el primer tiempo jugó un partidazo. En el segundo falló y mucho Ureña. Parecía que el partido o la situación, lo que pasaba, lo traspapeló.
¿no? Y como que no tenía la misma reacción cuando fallaba. Como que se fue 20 minutos del partido Ureña en el segundo tiempo. Pero en el primero fue imperial. Distribuyó, estuvo siempre donde tiene que estar, siempre fue el enlace entre la defensa y el medio campo y la delantera, siempre encontró un pase al otro lado a partir de donde venía la pelota, o sea, fue el distribuidor que le conocemos que es al chileno. De hecho, cuando acaba el primer tiempo, más allá del 1-1, yo pensé, qué buena noticia para la U que Belgrano no haya finalmente firmado a Ureña, ¿no? Porque Ureña tiene otra intensidad. Calcaterra ha jugado ahí y lo ha hecho muy bien, pero la intensidad con la que juega Ureña en esa posición es otra. Es otra. Es totalmente distinta. Es un jugador mucho más veloz para ir a pedir la pelota. Es un jugador mucho más veloz para ir a la presión. Es un jugador que piensa rápido. Es un jugador que está siempre cerca al balón. Siempre es una opción de pase. Entonces, ese tipo de jugadores te sirven y muchísimo. Sobre todo para el nivel de Copa Libertadores. Veremos cómo plantea Bustos esto que tiene que ver ya con la participación de la U en abril en la Copa Libertadores. El 1-1 tiene una situación polémica, ¿no? Porque hay una mano de Garcés en la espalda de Williams Riveros. Y claro, la gran pregunta es, ¿se cobra foul ese tipo de acciones? Yo soy muy riguroso porque para mí no todo contacto en el área es penal. De hecho, yo muchas veces he entrado a polémicas que se consideran absurdas por decir, para mí hay situaciones en el fútbol que hay un contacto, son jugadas de fútbol, para mí es esto, lo otro, lo que fuese, ¿no? Creo que hoy se sobreexagera en el fútbol peruano. Te tocan y se sobreexagera. O sea, la responsabilidad de que seamos un fútbol que no tiene mucho tiempo efectivo, tiene una serie de responsabilidades. El arbitraje, las canchas, el clima, la geografía, lo que todos ya conocemos. Pero también hay una gran responsabilidad de los futbolistas que al mínimo contacto ya están pidiendo tarjeta roja, reclamos, el árbitro lo van y lo asedian. Entonces, hay situaciones que para mí los árbitros que dejan jugar hacen bien. Porque después el futbolista se acostumbra a eso, entiende que es fútbol, entiende que hay contacto y no está buscando ganar el partido desde ¡ay, falta! ¡Ambulancia! No. Sin embargo, sí considero que en situaciones como esta, en la que hay un VAR de por medio, ya el uso de las manos no es permitido. Claro, una cosa es cubrir la posición cuando hay igualdad en la disputa. Si tengo un jugador acá y estamos, como se ve, ¿no? Antes de que pite el árbitro y los tiros libres, tú estás empujándote, agarrándote. Claro, una vez que pita, ya las manos dejan de jugar. Ya dejaron de jugar. Y para mí, en mi consideración, lo de Garcés es falta a Riveros. Porque hay un ligero empujón que desestabiliza, hace que Riveros no pueda rechazar la pelota con la comodidad que hubiese querido, seguramente porque le termina pegando. No la termina rechazando, le termina pegando. Y es distinto. Una cosa es estar bien parado, llegar y rechazar, y otra cosa es que tambaleante por la mano del rival y el ligero empujón te pegue la pelota. Eso devino en el gol de Cienciano. Para mí debió ser anulado. Es una opinión. Si ustedes tienen otra, perfecto. Es fútbol. No podemos estar de acuerdo siempre. Ahora, siempre considero que el análisis no puede ir únicamente a una acción para responder el porqué del 1-1 al final del primer tiempo. Si el partido acaba 1-1 al final del primer tiempo, no es solo porque a la U le cobraron un gol que no era lícito, sino porque la U había fallado en las decisiones finales, como le pasó
en el partido inicial de la fecha 1. Por eso se lo empatan. A la U se lo empatan, porque sí, hay un error de Britos considerable. Pero también es cierto que la U no definió el partido. Y hoy le pasó lo mismo en el primer tiempo. Porque la U tuvo para definir el partido. Tuvo para hacer más goles. Por lo menos irse 2-0. O 2-1. Con esta acción del gol de Romagnoli. Entonces, esto que le está pasando a la U no le pasaba antes porque definía los partidos. Porque lograba tener una mayor eficacia. Algo que hizo bien Cienciano en el primer tiempo, más allá de que su idea haya sido primero neutralizo y luego juego, voy a jugar a partir del robo. Pero no voy a ir a robar, voy a esperar para robar. Voy a achicar espacio y le voy a decir a la U que va a necesitar mucha precisión, mucho desmarque, mucho movimiento. Lo tuvo por momentos Universitario. Lo que le faltó fue mejores decisiones en el tramo final de la cancha. Si algo hizo bien fue que tapó a Ureña en el primer tiempo para que no reciba de los tres centrales. Y no recibió. El tránsito de la U muchas veces terminó en un pase de Corso a Polo, de Di Benedetto a Reina o dividida a Valera y Churín. En el segundo tiempo, a partir seguramente de un tema físico, mandaron a Garcés a bajar un poquito más para que ya no sea Ramúa el que corretea a Ureña para que no reciba de los centrales. Entonces la U mejoró un poco el tránsito hacia Ureña. Cuando la jugada ya era, cuando había una segunda jugada, ya cuando la U había salido largo, corto, lo que fuese, o por otro lado, que no sea a través de Ureña, ya Ureña llegaba con libertad. O sea, en primera instancia Cienciano bloqueaba ese pase a Ureña, pero en la segunda jugada ya no lo bloqueaba como en esa primera. Y ahí sufrió porque Ureña jugó muy bien ese primer tiempo, recibiendo siempre a espalda de la volante de Cienciano. La volante avanzada, ¿no? El segundo tiempo arranca con el gol de Riveros, un buen cabezazo, un buen centro. Y parecía en ese momento que la U hacía lo que hemos visto en el pasado inmediato, en el 2024. Mete cambios y te arrolla. ¿Por qué? Porque los cambios son buenos, hablando de futbolistas, porque así mantiene la intensidad que ha mostrado durante el primer tiempo, o hasta ese momento de los mismos. Pero antes de eso llegaron los goles. O el gol de Cienciano, que es una gran jugada, ya lo hablamos. Es una gran jugada, creo que hay que darle el mérito a Cienciano de lograrlo. Y termina ganándolo la U con un tiro libre de Polo que pega en Beto da Silva, si no me equivoco. Se desvía y gol, 3-2. La U refrescó y terminó ganando. Pero terminó ganando un partido sufrido, bueno para el espectáculo, pero que creo que deja algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿Churín es más que el Tunche Rivera? Alianza tuvo una cara que no se había visto a lo largo de este 2025. Hoy Alianza perdió ese invicto que puso a Gorosito hace 2 o 3 días en un lugar que parecía iba a mantener. Que tenía que ver con qué. Con un equipo que juega bien, con un equipo que está suelto, con un equipo que parecía incluso mucho mejor que aquellos que había tenido Alianza en el último tiempo. El fútbol se encarga muchas veces de tirar abajo muchos argumentos que se utilizan en la victoria. Ahora, es cierto que Alianza jugó mejor que Nacional, fue mejor en la llave, jugó y ganó con contundencia a Cusco Fútbol Club. No creo que se haya exagerado sobre las virtudes que puede llegar a tener este equipo blanquiazul con Néstor Gorosito. Pero hay situaciones para mí, y esta es mi percepción, esta es mi opinión, trascienden lo futbolístico. Hay situaciones que el fútbol
como tal, en el estado más puro quizás del análisis que podamos hacer respecto a las decisiones tomadas a la hora del partido, respecto a de qué manera formó uno y otro equipo, respecto a estrictamente en su estado puro lo futbolístico. Creo que hay cosas que trascienden ese análisis. Y tiene que ver y me lleva a pensar, a opinar lo siguiente. El día de tu aniversario no puedes perder. El día de tu aniversario tienes que ganar. Estás obligado a hacerlo. Y muchas veces esa obligación tiene que ver con un estado actitudinal. Ni siquiera futbolístico. Porque te puede pasar que te superen en el trámite. Te puede pasar incluso que no sea un buen día para 1, 2, 3, para el colectivo entero. Pero tu camiseta, tu escudo, lo tienes que poner sobre la cancha y demostrar con actitud que ese día no pierdes. Porque ese día tienes que ganar. Ese día no pierdes. Mucho menos con un equipo que no está ejerciendo su localía. Porque una cosa es ir a Sullana a la 1 de la tarde, con una cancha mala, con el calor de por medio, que asegura una ventaja deportiva para el local. Y otra es jugar contra este equipo en Trujillo, una mucho mejor cancha, a las 3:30 de la tarde, donde no das el mismo calor que en Sullana. No puedes perder. Hoy Alianza perdió, y perdió feo. Porque el cambio de un tiempo a otro fue tal que si queremos analizarlo desde 45 y 45, podríamos decir, Alianza ganó el primer partido 1-0. Fue mejor en ese primer partido de los 45 iniciales. Le ganó bien a Sullana. Debió ganarle por más a Sullana, porque fue bastante mejor. Le faltó puntería. Le faltó cerrar el resultado. Le faltó una mayor eficacia que lo deje tranquilo para el segundo tiempo. Pero así como somos capaces de hablar de ese primer tiempo y de ese primer partido que lo ganó y bien Alianza Lima, el segundo partido, asociado a la segunda etapa, a los segundos 45 minutos, Alianza lo perdió por goleada. Lo perdió 3-0. Alianza lo perdió por goleada, lo perdió 3-0. Y marca también la superioridad que tuvo Alianza Atlético en esa segunda etapa. Un equipo que salió a jugar al fútbol y que con actitud demostró que podía ser mejor. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que ahora de repente, y digo, no estoy de acuerdo, pero no quito que sea una opción de análisis. Porque hay una opción de analizar si Gorosito hace bien o mal en mantener un equipo titular, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que puede llegar a jugar este equipo de Alianza en el corto plazo. Yo estoy de acuerdo con lo hecho por Gorosito. No estoy de acuerdo con quienes aseguran, quizás desde una parte del análisis, que fue un error y por eso Alianza se vio mermado físicamente y ahí está la explicación de la derrota. No, la explicación de la derrota está en que Alianza jugó mal. Porque creyó que lo hecho en el primer tiempo era suficiente. Porque pensó que con el solo hecho de jugar con la camiseta de Alianza era suficiente. Y no lo fue. Y no lo fue. Puede que, si uno me dice que juegan los 11, que terminan jugando los 11 que inician, que haya una merma, evidentemente es lo físico. Pero Alianza tiene cambios y tiene buenos cambios.
Alianza tiene buenos cambios. Que no haya podido gestar una gran ocasión de gol en el segundo tiempo no tiene que ver con el cansancio. Porque las opciones no siempre están asociadas a una manera de jugar. No tienes que correr y correr y correr y correr y correr y correr y correr para generar una situación de gol. Puedes tirar una pelota desde atrás. Puedes priorizar la fricción. Entró Zúcar, que es un jugador para buscar arriba, que es un jugador para tirarse la larga. ¿Cuántas pelotas le llegaron así? Alianza equivocó los caminos y ahí está la explicación de la derrota. Los cambios no le dieron justamente lo que buscan estos. No se lo dieron, ni de Arrigo desde lo individual, ni Zúcar desde lo que significaría poder buscarlo con pelotas largas, ni Cantero como de Arrigo desde la gran jugada individual. Entonces, cuando ves esta suma de cosas que pasan en un determinado tiempo, en este caso los segundos 45 minutos, te das cuenta por qué Alianza perdió. Está a la mano de lo que hemos visto, a la mano es lo que hemos visto. Cuando un equipo se cansa, hace cambios. Y los cambios, por calidad de estos, normalmente te pueden mantener una determinada intensidad y una determinada regularidad individual y colectiva respecto a qué? Respecto a la cantidad de metros recorridos. Pero dígame, ¿los errores defensivos hoy en Alianza tienen que ver con el cansancio? ¿Tienen que ver con el cansancio? Si Zambrano estaba cansado, ¿qué hacía en la parte final del partido agarrando la pelota y llevándosela solo en el campo contrario? ¿Eso lo haría un jugador cansado? No. Esa actitud de Alianza post tercer gol de Alianza Atlético debió tener desde el arranque del segundo tiempo. Si quieren, desde el 1-1. Si quieren. Porque había tiempo. Había largo tiempo como para que pueda cambiar el chip. Para que pueda volver a lo que fue el primer tiempo. Alianza lo superaron. Y mostró una vulnerabilidad que, por lo menos en los duelos oficiales de este 2025, hablando de Cusco y los dos partidos frente a Nacional, no había mostrado. Probablemente contra Nacional en Paraguay había mostrado la cara menos lúcida. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ejecución de sus intenciones. ¿Por qué? Porque no tuvo tanta luz en ataque como para gestar situaciones claras. Sí peleó, sí luchó, sí metió, sí tuvo la pelota, pero no encontraba el camino. Por insistencia lo empata. Por ese premio a la insistencia lo empata. A través de una falta y a través de lo que Barcos convirtió en gol desde los 12 pasos. Pero no había mostrado en los duelos oficiales una cara tan vulnerada desde el aspecto defensivo. Y de repente aquí tiene que ver el hecho, por ejemplo, de que Garcés no haya jugado. Quizás ese triángulo Garcés-Zambrano-Noriega de aquí en adelante sea inamovible para Gorosito. Porque es el que le da el equilibrio a su equipo. Quizás. Ahora, no puede depender de esta formación. Necesita respuestas. Otras respuestas. Y hoy Alianza no la tuvo.